Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a mi casa, a nuestro reloj de arena, que dicho de paso, le damos a dar vuelta en este minuto. Y como todas las semanas, tengo el honor de contar con dos tremendos invitados. Ya ustedes deben estar acostumbrados a este tema, porque siempre les digo que tengo tremendos invitados, y es la verdad. En el largo y grande espectro que uno puede tener a lo largo de una vida empresarial o una vida profesional, uno tiene la suerte de ir conociendo gente valiosa. Y de eso se trata nuestro reloj de arena. Conversar, recuperar los valores de una tertulia, de una conversación informal, sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de parámetro en cuanto a temas se refiere. Por lo general, procuramos no hablar de política, con excepciones como la de hoy, por ejemplo. Hoy sí vamos a hablar de política. Y se van a dar cuenta por qué vamos a hablar de política. Vamos a presentar primero a mis invitados. Vamos a empezar primero con la doctora. ¿Te puedo decir doctora o Rosita Bueno nomás? Dime Rosita Bueno nomás. Yo no necesito el título. El título me necesita a mí. Por ejemplo, esta tertulia se presenta muy bien aspectada. Y Enrique Castillo, periodista, reconocidísimo periodista nacional. Vamos a ver, ¿cuántos años, Enrique, en el Candelero? En el Candelero, 25. Pero además ahora has desarrollado una nueva actividad que creo que es la que mejor te va, que es la de analista político, ¿no? Lo que pasa es que toda la experiencia de intercambiar tantas opiniones con tanta gente y además una formación anterior que me permitió mucho la capacidad del análisis, me lleva ahora, y la madurez. También. La madurez, claro, que hace que uno pueda mirar las cosas con prudencia, con objetividad y con cierta distancia. Rosita, para los amigos y para todos nuestros auditores, es abogada, pero además ostenta varios títulos nobiliarios, uno de los cuales yo le he echado mucho interés porque me consta el aprecio y el cariño que le han dado a esta profesional peruana afuera. Y voy a contar brevemente una anécdota. Esto, como ustedes saben, esto no está planeado, no ha sido pauteado, ya no tiene idea lo que voy a decir. Ay, qué medio. ¿Cómo? Ay, qué medio. ¿Qué te habrán contado? No, yo fui testigo de ocasión. Fueron los 150 años de la Bolsa de Valores de Santiago y una de las, yo diría que con la asistencia en ese minuto del presidente de la República, el presidente de la Cámara, don Peter Hill, un crack, un tipo realmente extraordinario, y de la única persona que en un discurso, porque tú sabes que los discursos, salvo los vocativos, uno normalmente no menciona a la gente, porque hay siempre mucha gente y tú siempre tiendes a olvidarte de alguien. Sin embargo, Peter tuvo la gentileza de nombrar a Rosita Bueno. No te creo. Sí, por supuesto, y creaste un aplauso generalizado de la gente. Habían, ¿qué? 700 personas en el Museo de Bellas Artes en Santiago. Y todo el mundo te buscaba. Bueno, por razones obvias, a Rosita no se le veía por ahí. Hasta que finalmente salió. Pero eso fue un tremendo reconocimiento a su labor como presidenta de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ¿puede ser? A ver, son varias cositas, ¿no? Ya. Primero presidí el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Ya. Luego presidí la Cámara de Comercio de Lima. Bueno, sí, está claro. Y luego se me alinearon los astros, como siempre digo, la suerte de tomar la posta de la presidencia del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, del CEAP. Claro. Y bueno, fui la primera mujer en ostentar ese título. Estaba en manos, la posta estaba en manos de México. El empresario mexicano me pasó la posta a mí, pero no se la quería pasar a la presidenta. Exacto. Entonces me tocó remar muchísimo para mantener a flote la Alianza del Pacífico y lograr, a través del canciller chileno. Que fue Chile el que le tiró el salvavidas claro, a la con mucha gentileza, claro. Lo que hizo fue, se llegó a un acuerdo, la posta se la pasaron a Chile y Chile se la pasó a la presidenta de ese momento. Al Perú, que era la presidencia que le correspondía. Y yo siempre decía, por primera vez, 2 mujeres, y además peruanas, 3. Eso viene después, presidiendo la Alianza del Pacífico. Y tuve la suerte de pasarle la posta, cuando le correspondía a Chile, a otra mujer, a Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, ¿no? Y claro. Realmente... Además, yo tuve la suerte de estar ahí en Palacio de Gobierno, que fue muy emotivo, dicho sea de paso.
Fue muy simpática esa transmisión de mando porque fue presidido por el entonces de la señora, la presidenta del Perú, o presidente, como dice nuestro gran amigo lingüista. Yo sé que no vas a estar de acuerdo, pero... No, pero es que ya... No. La Real Academia Española ya permite el presidente. Es que en realidad debería ser presidente con las reglas antiguas, ¿no? Porque a este paso ya se va a aceptar cualquier cosa y ya vamos a estar hablando. Sin embargo, este gran amigo común que tenemos, además lingüista y gran periodista, además profesional en lo que hace en ese aspecto, una vez me dijo muy claramente, la Real Academia, dicho ese paso, no es el Tribunal Constitucional del Idioma, pero lo que es la etimología de la palabra y lo que es la raíz de la palabra del presidente es quien preside. Entonces el presidente, bueno, lo que estaba diciendo era que yo tuve la suerte de estar ahí en Palacio de Gobierno cuando se dio esta dinámica que fue muy bonita. Pero tú, lo de la Asociación Internacional de Arbitraje, eso fue antes de la... Sí, eso fue antes. Fue mucho antes, o sea, fue el primer reconocimiento internacional. 2017. Ah, tanto así, ¿ah? Claro, fue del 2017 al 2020. Ya. ¿Qué te hace entrar en el tema del arbitraje? Esa historia es muy divertida, porque yo estaba de directora de la Cámara en ese momento y ya se veía que habían algunas cosas que estaban entrando al arbitraje que no eran propias para el arbitraje. Entonces voltean al directorio y Samuel Greiser, creo que era presidente en ese momento, y me dice, gran presidente. Y me dice, Rosita, sí, tú eres abogada, tú vas a ver qué está pasando ahí. Y bueno, yo soy una abogada formada en temas de competencia. Mi expertise es competencia. Eso era la pregunta que te iba a hacer. Y yo de arbitraje, en ese momento, sabía muy poco. Ya. Pero entonces entramos primero como consejera, después fui vicepresidenta y después presidenta. Y en mi presidencia sale pues todo este tema de Odebrecht y que este tema de un tema de corrupción tan institucionalizado en el Perú que llegó a una de las figuras formadas justamente para evitar eso, ¿no? El arbitraje, una justicia privada, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos en ese momento, por mi formación como abogada de competencia, es decir, ¿qué es lo que le está faltando a este mercado? Porque sin duda es un mercado como cualquier otro, es un servicio que se da de justicia privada. Tú sabes que yo tengo una empresa de seguros y el arbitraje de seguros es fundamental en el caso de diligencia. Entonces lo que yo me di cuenta que había ahí una asimetría informativa muy dura. Había ciertas no había personas, asimetría. No había, la información no estaba al alcance de todos. Había personas y grupos que tenían información y otros que no, porque el arbitraje tiene como uno de los pilares fundamentales la confidencialidad. Pero entonces la confidencialidad y la transparencia tienen que encontrar un balance, sobre todo cuando estamos administrando patrimonios del Estado. Porque en el Perú todas las controversias en las que participa el Estado por contratos suscritos por él van a arbitraje. El arbitraje, para nuestros auditores, que dicho se paso hago a la salvedad, porque también me han dicho, Juan Carlos, los auditores son las personas que auditan. No, señor. En términos etimológicos también, los que pertenecen a un auditorio son auditores, o sea, los que nos están viendo. Me encanta, me la llevo. Perfecto, esa es la idea, que hacer un aporte al lenguaje en el reloj de arena. A nuestros auditores, por eso hay veces que termino haciendo preguntas, que hay veces que algún invitado me dice, oye, pero tú eso no lo sabes. Sí lo sé, pero no todo el mundo tiene necesariamente que saberlo. El arbitraje solamente se puede dar en temas de diferendo legal estatal, o sea, en empresas con el Estado. No, el arbitraje nace... No, pero en seguros es privado, digamos. El arbitraje nace como una forma de solución de controversias entre privados. Entonces, lo que es... nace en el mercado privado. Es para privados. Es absolutamente, sí. Y por eso, uno de los valores que tiene y que lo sustentaba era el de la confidencialidad. Porque, claro, en cualquier cosa, cualquier litigio puede afectar la reputación de una empresa y, en consecuencia, su valorización, sobre todo cuando esté en mercados, etcétera. Por eso además que dependiendo quién gane y quién pierda. Sí, y otra cosa que te permite el arbitraje es que como tú puedes elegir a tu árbitro, eliges a la persona que conoce más de la controversia que va a resolver. Entonces el arbitraje privado tiene muchísimas ventajas.
Y sin duda yo creo que el arbitraje fue lo que nos permitió el crecimiento que tuvimos a partir del año 90. Recuerde que en el 90 veníamos de la época Alan García I, donde la credibilidad del país era cero, claro. nula. Bueno, nosotros éramos muy chicos en esa yo época, también. Es lo que nos han contado. Es lo que yo he leído. Obvio. Entonces, ¿cómo podían atraer inversiones? Y se usaron dos herramientas potentísimas. Los convenios de estabilidad jurídica que garantizaban a un empresario que por 10 años las reglas de juego con los que ellos hicieron su modelo de negocios se les iba a mantener vigente. Pero claro, ellos decían, ya está, me parece lindo. ¿Y cómo hago que esto se cumpla? A través de cláusulas arbitrales. Y esto funcionó tan bien que algún iluminado ahí en el Estado, debe haber sido PCM, calculo, decidió... PCM es la presidencia del Consejo de Ministros. Presidencia del Consejo de Ministros, porque a diferencia de lo que siempre se habla del primer ministro del Perú, en el Perú no hay primer ministro. Es el presidente de la... bueno, y para de la PCM, pues, ¿cómo? Sí, de la presidencia del Consejo de Ministros. Y para terminar cortito, decidió poner una cláusula en todos los contratos en los que participe el Estado. Entonces la dinámica es distinta. Y los problemas que hubieron con Odebrecht y otros problemas va porque se le quería aplicar estas normas de una justicia privada muy de élite a los arbitrajes con el Estado. Imagínate, el Estado compra, no sé, pues lapiceros y tiene una cláusula arbitral, ¿no? Entonces se generó todo este tema y el mercado creció muchísimo. Somos el país que en el mundo tiene más arbitrajes per cápita. Sin duda. Nosotros salimos fuera de Perú y todo el mundo mira Perú, porque la experiencia arbitral del Perú es riquísima. Porque, claro, hemos tenido la oportunidad de arbitrar muchísimas controversias. Y para terminar el cuento, ¿qué hice? Creé un faro que le denominamos faro de transparencia. Y este faro de transparencia te permitía eso, transparentar toda la información del arbitraje. Entonces, ahora si ustedes... ¿Y dónde quedaba la confidencialidad? Bueno, buscamos el límite de la confidencialidad y hay una información que es privada, pero en el arbitraje con el Estado, por ejemplo, el laudo no puede ser privado. No debería ser privado. Entonces, ahora, esto me lleva, dicho sea paso, nos podemos interrumpir, ¿eh? Esto me lleva a preguntarte, Enrique, que debe ser muy similar a lo que le pasa a un abogado con respecto a un tema arbitral y la confidencialidad con el famosísimo off-record de ustedes, los miembros de la prensa. A mí me han entrevistado, bueno, nos han entrevistado a todos muchas veces, y yo digo eso off-record y resulta que termina saliendo. Pero a diferencia del arbitraje, el off-the-record era una institución, siempre ¿Por qué lo dices fue. ¿Ya no existe? Es que cada vez se respeta menos. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, ahora conversar con una fuente termina siendo una complicación. Primero porque se sataniza un encuentro a tomar un café y a que te cuenten las cosas. Y en segundo lugar porque lamentablemente existe un sector que, teniendo la información, en lugar de respetar el off-the-record, lo que hace es tratar de ganar la primicia. Es decir, ganarse los likes, ganarse Lo cual es un absurdo. Lo cual es un absurdo, efectivamente. Deja los likes para los chiquillos, para Bad Bunny, pero una cosa como esta. Y lo otro es que, lamentablemente también, este tema de los celulares permite las grabaciones de las conversaciones. Me consta, ahora en el CADE, me estaban en la CADE, por dicho sea la paso. CADE porque es una señora. Es mujer, la CADE, pero hemos dicho toda la vida el CADE, ¿no? Sí, claro. Bueno, me estaban justamente entrevistando, y porque además salió a colación este tema, pero había al frente, ustedes vieron dónde estaba la zona de prensa, vieron al frente y mucha gente, por lo menos conté 5 o 6, que estaban haciendo la grabación de la entrevista que me estaban haciendo. Claro, pero en ese caso es la grabación de una entrevista, lo cual es público. Pero el off-the-record termina siendo una confidencialidad. Claro, con termina siendo una conversación que se supone debes guardar en reserva hasta que quien te la haya dado te autorice a poder difundirla. Pero eso ya no sucede tanto. Entonces, las personas ya desconfían cuando tú le dices, esto queda entre nosotros. Entonces, hemos llegado al punto en que dicen, decirle esto a un periodista es hacerlo público inmediatamente. Bueno, esto también depende de qué periodista, ¿no?
Lo que pasa Por es eso es eso. que está Enrique Castillo acá hoy día. Te ganas tu propio, digamos, tu propio prestigio y la confianza de la gente en la medida en que tú seas capaz de respetar esas cosas. Claro. En la otra parte también nos sucede a los que hemos entrevistado, que los entrevistados muchas veces nos dicen, dime de qué vamos a hablar, ¿no? Para aceptarte la entrevista. Para aceptarte la entrevista. Y Bueno, claro, tú le puedes esos son decir, los divos, tú digamos. le puedes decir de la coyuntura política. Claro. ¿no? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué temas quieres? Claro. Entonces, me ha ocurrido, por ejemplo, que en campañas electorales he tenido que entrevistar a candidatos que me envían a su jefe de prensa que te llamen y te digan, ¿y de qué quieres hablar? ¿Y qué temas para que ella se prepare o para que él se prepare? Y yo lo único que respondía es, dile que se preparen todo. Porque si quiere ser candidato presidencial, tiene que saber de todo y contestar de Totalmente todo. de acuerdo. Claro. ¿No? Entonces, hay mucho de esto que tiene que ver justamente con la reserva, la confidencialidad, la confianza o la capacidad que tú tienes también de hacer que respeten ese nivel de manejo que tú puedes tener, sea de tus programas, de tus entrevistas o de tus cosas, ¿no? Entonces, resulta interesante porque es un mundo que mucha gente no conoce. Ahora, por ejemplo, está el tema de las filtraciones de información. Terrible. ¿No? O sea, ya no es una fuente de información que tú la buscas y te da información. Es que te llaman o te dicen, filtran. toma, te la filtran, te la venden o te la regalan según el interés prematístico o político o simplemente personal. Bueno, los medios digitales y los medios de comunicación, no los medios regulares, digamos, me refiero a los tradicionales de comunicación, sino los medios que hay hoy día por la vida moderna que estamos teniendo ahora, evidentemente facilita mucho eso y es muy difícil mantener la confidencialidad de algo. Es alucinante lo que pueden sacar a través de un solo celular. Por eso siempre digo qué alegría que en nuestra loca juventud no había celulares, ni TikTok, ni nada. ¿No? Porque ahora, en cualquier momento, puedes estar bajo el escrutinio público y alguien tiene un celular y deja constancia. Ahora, si eres personaje público, estás frito y ahí creo que ahí te lo tienes que pero antes bancar. no había esa posibilidad. Sí, pero más que, digamos, el hecho mismo es la intencionalidad. A mí me ha pasado una vez que una persona, un personaje público y bien público. No vas a contarnos quién. No, o sea, prefiero mantenerlo el nombre. Obviamente te estoy molestando. Un día me lo encontré en la calle y me dijo, oye, ¿por qué no almorzamos? Nos conocíamos de muchos años. Oye, almorcemos juntos. Perfecto, vamos a almorzar. Nos fuimos a un restaurante aquí en San Isidro a almorzar. Y estábamos sentados conversando los dos. Y de pronto entra una persona que nos conocía a ambos y se siente en una mesa en una esquina. Ya. Y de pronto pasó el almuerzo, 3 horas más tarde me llaman por teléfono y me dicen, mira lo que está circulando en redes. ¿Qué cosa? Y era mi foto de esa persona. ¿Y esta persona era periodista? No, era un empresario. Y era amigo común. Era amigo común, bueno, decía que era amigo común, porque un amigo no hace eso. Claro. Porque además la publicó la foto. Pero no es que publicó una foto entre amigos, es que la publicó abierta y con una cierta, digamos, intencionalidad. Es decir, ¿y qué está haciendo este señor? ¿De qué conversarán? Claro. ¿No es cierto? Entonces, pero claro, lo peor para él era que era muy malo, porque el ángulo de la foto, y además tomó la foto se veía su zapatilla, entonces sabíamos quién había tomado la foto. Ah, encima bestia, torpe. Entonces, claro, tú dices... Quizás también, ahí no haya sido la intención hacer un daño, porque si tú tienes la intención pero puede ser torpeza. Claro, claro. Pero como te digo, que yo sé que, digamos, soy un personaje que cierta gente conoce, entonces tú sabes. La modestia, mi madre decía que era la más estúpida de todas las virtudes. Tú sabes, tú eres ¿no? una persona conocida. O sea, me imagino que para ti debe ser complicado caminar en la calle, ¿o no? Mira, no. Claro, lo que pasa es que tú eres muy conocido y popular. Perdón, famoso más no popular. O sea, digamos que eres conocido y la gente que le gusta la política o que le gusta la economía. Una generación Claro. Entonces, pero sí hay momentos en que termina siendo, digamos, inoportuno. Es decir, estás en un restaurante almorzando con tu familia y de pronto se te acerca. ¿Puedo acercarme, señor? Tengo que contarle algo. Sí, estoy almorzando con mi familia, termino y...
Claro. No, pero solo chiquito nomás y te interrumpe. Eso debe Eso- ser un poco complicado. Eso ocurre, ¿no? Sí, sí. Pero como que, digamos, como que lo asumes, ¿no? Si vas a un lugar público, es que hay una dicotomía ahí en el fondo, hasta cuál es el punto en que uno exige privacidad. A mí me pasó una vez yéndome a un viaje largo, 11 horas desde Lima, y en el asiento el de atrás estaba un cantante famosísimo, mundial. Y había todo un laberinto. Me tomo la foto, no me tomo la foto, que si toma... Ok, llegó en el momento que yo no me iba a tomar la foto con él, me interesaba nada, pero la gente con la que yo estaba sí, entonces yo me acerco donde él y tremendamente maleducado, pero tremendamente mal. Miguel Bosé, y digo porque además había mucha gente ahí. Gran artista. Además, varios de los que estaban en esta zona del avión habían estado en el concierto el día anterior, justo el día anterior. Y él dijo que él quería descansar y que él exigía respeto por su privacidad. Entonces le digo, bueno, ándate en un avión privado. Cuando una persona tiene ese nivel de reconocimiento, no puede pretender que gente con la mejor intención, no era que todo la cabina se le vino encima, eran 3 gatos. Sobre todo tratándose de él, que es un ídolo para mucha gente. Exactamente, pues claro. Pero ahí también yo creo que depende mucho de las personas, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de respeto justamente por eso, ¿no? Claro, si el tipo está durmiendo, no le vas a zamaquear Claro. a despertarlo, pues el tipo está conversando con la persona que tiene al lado. Bueno, Pues- pero hay que ver de no ser impertinentes, porque a nosotros, por más personas que no tenemos ese tipo de popularidad, tampoco nos gusta que nos invadan la privacidad. Pero, Yo creo que todo tiene que tener... No, yo sé que Sí. la persona pública claro, es una persona pero pública. digamos, Ellos viven de eso. para las personas, digamos, de la calle, como que son el público en realidad, Ellos se sienten Tener- propietarios. tener un ídolo a un metro de distancia es una oportunidad única en su vida. Mira, yo aquí en donde están sentados ustedes ha estado Susy Díaz, por ejemplo, que es una figura famosísima y tremendamente popular. Ella creo que Querida. y reúne las dos cosas. Y cuando llegó aquí los chicos la vieron. O sea, con gorro, ella es una persona muy llamativa, físicamente hablando, además de los colores que usa para, ¿no? Cómo se maquilla, colorida. por decir algo, pero con un gorro, con anteojos oscuros, mascarilla, y ella se maneja en movilización colectiva y anda poco menos que vestida de negro como un cuervo porque simplemente... y la atacan. ¿No es cierto? Entonces, ahí eso ya es un... Ya no hay es un- respeto. Eso es un Ahora, paso más es allá. que ¿no? en estos tiempos también tienes que tener mucho cuidado en el sentido de que, por ejemplo, vas por la calle y alguien te reconoce y te dice, ¿me puedo tomar una foto con usted? ¿Qué le dices? ¿Sí o no? Si puedes, Sí sí, puede ¿no? ser. Si yo puede, digo sí. Claro. Pero ahora también El existen problema es que- riesgos. Claro, De que Tú sea... no sabes quién es esa persona. obvio. Ah, Y- tienes razón. Entonces, un día comete un delito, le encuentran su celular y apareces tú en una foto ahí Pero y obviamente. publican y dicen, miren, no. Pero cuántas veces uno se ha tomado, y por favor, y hablemos en concreto, en las épocas de Odebrecht, no voy a dar los nombres, pero habían algunos de estos funcionarios internacionales que estaban en todos los salones de Lima. Estaban, Bueno, discúlpame, te diga, yo he estado con varios de ellos en todas partes. ¿Ah? Bueno, ya falleció Yo también estaba en un tío directorio. que era un famoso reportero de hace muchísimos años y que un día viajando en una comisión me encontré con él, era hermano de mi padre, y estábamos con Toledo, yendo a que firme el famoso Persona. TLC a la Casa Blanca. Ah, estaba de presidente él. Él estaba de presidente Ya. y entonces le digo, tío, tomémonos una foto, esto sería pues genial, los dos con un presidente. Me dijo, no. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, ¿y qué pasa si después termina cometiendo un delito? Y mira Yo no tú- quiero estar. Y mira tú, mira qué tú lo que te- premonitorio. Sí. Qué premonitorio. ¿Qué Y ahí tal boquita? aprendí que efectivamente mejor no te tomes fotos porque salvo que tú realmente conozcas a la persona, puedes correr ese riesgo, ¿no? Más aún ahora con el tema de la inteligencia artificial, que a mí personalmente Ay, te me encanta. tiene absolutamente aterrado. Sobre todo en el tema, a mí me gusta mucho la escritura, me gusta mucho la lectura. Es más, estoy desde hace muchos años en talleres de escritura donde definitivamente hoy día que tú veas que te presentan un escrito que está hecho con inteligencia artificial, porque tú sabes cómo hablas, y tú escribes por lo general cómo hablas, por mucho que sea ficción lo que estás escribiendo.
¿hasta qué punto es una mala copia o es una estafa? Pero a lo que voy, Rosita, es que hoy día te ponen a las personas, y eres tú mismo, en sitios donde nunca has estado, Sí, claro. diciendo lo que nunca has dicho. Y en compañía de Y en personas compañía de de las personas que no que son. con las nunca... cuales tú nunca te hubieras juntado. Claro, y es tu propia voz. Sí, es alucinante. Sí. O sea, hoy día hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, es Ahora, muy- ¿cómo se evita eso? ¿Qué hacen ustedes en la prensa, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre el fake y no fake? Enrique, sí, tú te ríes, pero a ver. Es bien ¿cómo complicado. Es bien difícil. Es bien complicado. Yo he visto en las redes a gente experimentadísima caer frente a un tweet que de pronto dice, sí, pues, pasó esto. Y ellos terminan diciendo, sí, tenía que ser así, yo me lo pensé y lo imaginé. Claro. Y después resulta que era falso, ¿no? Y ahí a retrucar ¿Y y, ahí qué sacarlo. haces? ¿Cómo haces? No, uy, me equivoqué. Y otros que insisten en el asunto. Entonces, aprendes a que, y por eso te hablaba de la madurez y la prudencia, aprendes a que es mejor esperar un poquito para ver. y estar bien seguro para ver si es verdad o si te equivocaste o lo analizaste bien. Y eso pasa en todo orden de cosas y en todos los sectores. Y es bien interesante porque a veces en estos tiempos donde la inmediatez de las redes sociales te obligan a ganar lo más que puedes para ganarte un like o para ganarte esto, caes a veces en cosas que son infantiles muchas veces. Por llamar la atención. Por llamar la Y atención. pasa mucho hoy día, por ejemplo, y eso pasa con muchos periodistas, a ti también, Rosita, que te han entrevistado millones de veces, donde se malinterpreta, y también pasa con el tema de los arbitrajes, que siempre tienen una especie como de hándicap pensando que esta persona viene a auditarme en el término de auditoría contable, digamos, o a sacarme algo malo, o a escudriñar en mi pasado para ver qué cosa hay mala. Y con respecto al periodista, pensar necesariamente que tiene que ser impertinente y malcriado, cuando en el fondo yo entiendo que el mejor periodista es el que logra sacar de su entrevistado la mayor potencia, la mayor información para darlo a conocer a la gente que lo está viendo. Lo que pasa es que el periodista, como yo lo veo, es un intermediario entre la fuente y el nosotros. público, Claro, uy. ¿no es cierto? O sea, es el intermediario. Entonces, lo que espera el público es que tú le preguntes lo que ellos quieren saber, no lo que tú quieres saber. Porque probablemente tú ya lo sepas. O probablemente tu interés Sí, a otro. va más allá de lo que el público quiere. A mí, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, Rosita, como público. ¿Ah? Nosotros, evidentemente, yo leo 5 diarios al día. Perdón, 4. Hay uno que ya dejé de leer. No voy a decir cuál porque me imagino que saben cuál es. Y en físico. A mí me gusta leer el papel. El papel. No, yo no soy capaz de leer en otra cosa. Lo que sucede, por ejemplo, en una entrevista donde tú sabes más o menos cuando el periodista a dónde quiere ir, no sé si te pasa a ti como público, porque a mí sí me pasa. A mí lo que más me interesa es la repregunta. Exactamente. A mí me interesa, si tú me preguntas algo, si tú me dices, Juan Carlos, quiero que tú me digas de qué color es la chaqueta que tienes puesta, y yo te digo, me encanta la palta, que tú no te conformes con eso y digas, señor, yo no te he preguntado si te gusta la palta, quiero saber de qué color es la chaqueta que tienes puesta. Claro. Y eso creo que por el buenismo y la buena educación y el buen saber, el saber estar de la gente en el Perú, que es tremendamente educada en general, no se atreven o no lo hacen por no sé qué. Hay algunos que sí, pero por ejemplo, a mí, que yo no soy personaje público, pero por los puestos que he tenido que desempeñar, he sido entrevistas y tal, y me decía, y yo me lo aprendí, tú no vas a contestar preguntas, tú vas a poner mensajes. Entonces, a ver, me preguntaban, contestaba, pero siempre regresaba a mi punto, ¿no? Y los primeros 6 meses me decían, no te vamos a llevar donde Jaime Chincha, porque a mí me parece simpaticísimo. Y las mejores, sí, en paz descanse, y las mejores entrevistas las he tenido con él. ¿Ah, sí? Sí, o sea, a mí me dejaba dar todos mis mensajes, creo que, pero... Ah, bueno, porque es prerrogativa femenina, ¿crees tú? No, porque me he entrevistado con otros que no,
o me he entrevistado con alguien que te pregunta sobre un tema que no sabe y en la cabeza me decía, nunca humilles al entrevistador, no lo corrijas. Ah, no, discúlpame, una persona que no pesca lo corrijas. Ahí estoy en desacuerdo contigo, mi querida amiga. No, pero eso es lo que me enseñaron. ¿Estoy bien o no? No, pero si tú te sientas delante de una cámara de televisión o delante de un micrófono en la radio como periodista para entrevistar al señor Castillo, infórmate con quién estás hablando y de qué es lo que vas a hablar, si no es una impertinencia. Una vez Alan García lo correteaba para que dé entrevistas, pues no daba entrevistas sino más a veces, ¿no? Pero ese es un gran entrevistador. Era un gran entrevistado. Pero ojo, fue un gran entrevistado, pero me llevé una sorpresa gratísima cuando entrevisté, pues yo fui el primero en entrevistar sobre cualquier tema a Pilar Nones. No sabes la sorpresa que fue para mí, porque siempre entrevistaban a García y la entrevistaban a ella con Alan García. Porque pues sola no, porque además nadie, digamos, veía a ella como objetivo. Ahora, entonces, claro, en los desayunos electorales ahí le hacían las preguntas, claro. ¿No? Ay, ¿cómo está el Paco Chicharrón? Pero un día... Odio los famosos... Detesto tanto los desayunos electorales como los bailes. ¿Por qué ¿por qué con los políticos creen que tienen que bailar? No sé, además hay algunos que bailan súper mal. O sea, y bailar cualquier cosa. Uno solo que baile bien. Y no vamos a hablar de los papelones que hemos visto. Pero García día... Alan García opacaba a cualquier persona que se le... Sí. O sea, a un tsunami... Pero mira tú que un día, en plena campaña electoral, cuando te competía con Lourdes Flores, para mostrar que Lourdes Flores no tenía pareja, no tenía primer damo, entonces García me llama, en ese tiempo yo estaba en la radio, y me dice, señor Castillo... ¿Por qué te llamó a ti, no a otro? Porque en ese momento, digamos, mi programa en la radio era un programa muy influyente. Ya. Era uno de los tops de la radio en ese momento. Competíamos CPN Radio con RPP y mi programa llegó a tener tal fuerza que querían ir ahí los personajes. Entonces García me llama y me dice, señor Castillo, buenos días, ¿cómo está? ¿Quisiera usted entrevistar a la señora Pilar Nones? Yo me quedé helado porque jamás... Él te llamó a ti a ofrecerte la entrevista. No. Entonces, yo nunca la habían entrevistado y yo me sorprendí. Le digo, ¿pero sola? Sí. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quiere usted? Mi programa dura 1 hora, ya, la hora completa. Pero para hablar de cualquier tema o de su familia. Claro. No, es que yo pensé pues, que la Pilar Nones esposa, ¿no? Y además conociendo al claro. presidente. Era presidente en ese momento. No, en ese momento era candidato. Claro, pero imagínate tú, conociendo a Alan García, te dijiste tú, me va a llegar la cartilla de ese tamaño. Sí, claro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiero yo que mi esposa diga en la radio de mayor audiencia? Pero no, mira tú que me sorprendió porque me dijo, del tema que quiera. Y entonces le dije, ya, ¿cuándo quiere? Yo quisiera este sábado. El sábado estaba ahí a las 9 de la mañana. La entrevisté, me quedé sorprendidísimo. Una mujer muy simpática. Encantadora. Pero además, muy culta, pero muy además sumamente culta sobre temas de política, economía, todo. No, Alan García era una persona único, con la cual podías pasarte horas escuchándolo, ¿no? Era realmente un vademecum. Sí, pero tú sabes que yo tengo una anécdota preciosa con él. Se hizo un libro que se llama, porque en realidad no, lamentablemente no se tuvo no se hizo muchas ediciones, que se llama Unidos por la Fe, que era un libro que se hizo con 2 grupos importantes, uno peruano y uno chileno, para rescatar más las cosas que nos unen a los peruanos con los chilenos. Del grupo Generando Diálogos Perú-Chile. Fue dentro de esa temática, pero esto es una cosa que estaba solamente relacionada con la fe y con la inconmensurable cantidad de cosas que tenemos en común, sí, claro, por el tema religioso Chile y Perú. Y Perú y Chile, para no hablar de ninguna diferencia. Tan es así que el primer fresco, por ejemplo, de Santa Rosa de Lima, está en un fondo privado en Curicó, en Santiago, en el altar mayor de la capilla de la Hacienda. Es más, yo estaba ahí, estamos ahí y me dicen, esa no es la Santa Rosa de Lima. Y digo, ¿qué va a ser? Es como que tú te encuentres pues, acá en Huancayo, no sé, pues... La Guadalupe. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Y fíjate qué era. Bueno, lo increíble fue que esto se dio, esta cosa fue creciendo, los 2 grupos económicos pusieron lo que se tenía que poner para editar este libro, que ustedes saben que ese tipo de libros no son baratelas.
bagatelas. Y la presentación, que fue muy bonita, se hizo en la embajada peruana en Chile y en la embajada chilena en el Perú, con la presencia de los cardenales, los presidentes y por supuesto los embajadores y mucha gente. Bueno, cuando fue la presentación aquí, que ha sido de las cosas más emocionantes de ver, independientemente del tema político, aquí estamos hablando de un estadista, de un hombre que hoy día no está en este mundo, pero que fue un presidente de la República en el Perú. Pero aquí estoy hablando de los valores humanos y de los valores intelectuales de este tipo, de este señor. Bueno, él en su discurso, que por supuesto no leyó, empezó a hacer una analogía entre dos grandes seres de las letras, Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en Chile, y Abraham Valdelomar. Pescó un poema de ella y un poema de él y los empezó a recitar de memoria, hilvanando un verso de uno con respecto a un verso del otro, y cómo empezó a sacarle el lugar común a dos cosas que fueron escritas, ciertamente en épocas completamente distintas, en dos temas que nada que ver uno con el otro, pero este se las ingenió para hacer, como te digo, este engranaje que todo el mundo se quedó boquiabierto por esta capacidad que tenía el presidente García de hablar de oratoria y de nivel cultural, ¿no es cierto? Porque además de un tema tan específico como puede ser la poesía, que no es un tema común, digamos. No, no es común. Era interesante porque, y justamente yo venía, derivé en lo de Pilar Ordaz, porque un día yo lo perseguía a Alan García y me decía, no, con usted no. Y yo, ¿pero por qué? ¿Y esto fue después de haber entrevistado a su mujer? Sí, después ya en su segundo periodo. Ah, ya. Segundo periodo, ya para otro. Televisión. Ya era otro, sí. Era otro el presidente. Sí, García. Y me dice, no, con usted no. Y le digo, ¿por qué, presidente? No, porque el problema no son sus preguntas, son sus repreguntas. Y eso era lo que tú ibas. Claro, la repregunta es lo más... porque es para lo que no está preparado generalmente el entrevistado, ¿no? O sea, más o menos. Salvo que te conteste lo que tú quieres y lo que tú le has preguntado. Si yo a ti te pregunto de qué colores tú tenías y tú me dices negra, no tengo nada que repreguntarte, pues, Rosita, porque ya lo estoy viendo. Claro. Y lo que tú me estás contestando es la verdad. Pero si yo sé que te estás yendo por las ramas y me contestas que te encanta la palta, en ese minuto yo te voy a repreguntar porque creo que es una insolencia no hacerlo. Y hoy día... No, pero tú contestas lo que yo digo. Yo siempre contestaba, pero como yo era la alumna chancona, me preguntaban todo y yo contestaba todo. Entonces me decía, ¿y el mensaje? ¿Eso te lo decía quién? ¿Tu institución? No, me decía mi asesora. Me decía, no hemos dejado el mensaje, porque claro, tú vas no solamente porque te llaman, sino porque tú también tienes un interés, hay que juntar el interés. Lo que pasa es que normalmente sucede que cuando haces una entrevista, lo primero que se supone el objetivo es qué titular vas a fijar. Eso lo fijas tú. Claro, no, eso lo fija el entrevistado. Es curioso porque es una dinámica bien interesante. A mí nunca me han pedido que yo... Nadie te pide. Es la primera respuesta que das probablemente. No, la respuesta que probablemente no querías dar. La más impactante. La más impactante. A mí me gusta la palta. No sé, entonces, alguna impertinencia. O sea, el titular puede ser el mensaje que tú das. Si lo haces bien. ¿No? Si lo haces bien. O puede ser la frase que se te salió. Eso. Y que impacta y que hace que para la gente sea lo más importante, para el periodista. Entonces, el periodista destaca esa frase, que de repente es involuntaria. Sin querer queriendo. Claro. O de repente sí es voluntaria. Los políticos... Ayer me pasó, dicho se pasó en cadena. Los políticos la elaboran como para decir, ya, voy a soltar esta frase para que quede. ¿No es cierto? Entonces buscan la manera de soltar la frase. Claro, hay viejos zorros, evidentemente, que se la saben todas. Y creo que el presidente García era uno de ellos, ¿no? Era bien difícil, Yo ¿no? puedo preguntar, ¿no? Te voy a preguntar, Enrique. ¿Cómo no vas a poder preguntar? Estamos en una conversación, Rosita. ¿Cómo manejan ustedes, que es el periodismo tradicional, lo que está pasando con las redes? Porque antes era claro que lo que nosotros consumíamos era básicamente lo que los comités editoriales de los grandes medios de comunicación, tele, radio o periódicos, ¿no es cierto?, buscaban como temas. Pero ahora nuestra vida está gobernada por el algoritmo. Yo tuve una experiencia
increíble, porque cuando empezó la elección de Estados Unidos, a mí La actual. sí, la actual, el tío no, había muchas cosas que no me gustaban. Kamala me parecía simpática y qué sé yo. Bueno, ¿cómo sería el algoritmo de mi teléfono que yo estaba segura que iba a ganar? Y mi hijo vivía en Nueva York. Que iba a ganar Trump. No, que iba a ganar Kamala. Mentira. Claro, lo que pasa es que el algoritmo te da lo que tú quieres oír. Y eso es parte de la polarización que hay en este mundo, donde los de una tendencia solo escuchan en sus redes sociales, si las usan, o entre sus amigos, un solo discurso y los otros otro. Y entonces cada uno cree, y a mí me ha pasado, yo estaba en mi burbuja convencida que Kamala ganaba, y yo le digo, ¿cómo? No, mami, va a ganar Donald, va a ganar Trump. No puede ser. Sí, pero es que yo... Y ahí entendí lo que significa el algoritmo y comparto tu preocupación por lo que la inteligencia artificial va a hacer. ¿Cómo manejamos la información que maneja la inteligencia artificial? Porque yo digo, yo puedo hacerme una historia nueva y empezar a poner información falsa y la inteligencia artificial la va a recoger sin hacer una discriminación ni ética ni de ninguna naturaleza, ¿no? Y ahí es la persona que se necesita aún, ¿no? Yo le escuché a Urpi Torrado de uno de los almuerzos en un hotel una frase que responde a tu pregunta. Urpi estuvo acá hace un par de semanas. Dijo... Yo voy a contarlo. Dijo y muy claramente, las redes sociales son en este momento un vehículo de comunicación, pero no son determinantes, porque lo que hace mucha gente es coger la información de las redes sociales y las confirma en los medios tradicionales. Pero también todo depende del grupo etario que está haciendo Sí, eso, claro. Enrique. Porque Sí. yo obviamente veo las redes de todas maneras, porque vivo en este mundo, no puedo estar al margen A de mí eso. me encanta, me he vuelto medio adicta yo. Yo felizmente no tanto, pero siempre hay gente que te llama y que te dice mira esto y mira tal. Pero siempre recurro al medio tradicional. Hoy día mucho radio, mucho más que televisión. Que prensa escrita, ¿no? Ahora, pero eso la prensa ocurre, escrita. pero ¿cuántos confirman en la prensa escrita? O sea, de repente estamos hablando de un grupo que sí confirma, yo también, porque uno quiere, se siente emocionado cuando escucha lo que quiere oír. Es que claro, lo que tú has dicho es cierto, según el grupo etario. Los jóvenes hoy día no confirman, lanzan. Claro. Entonces, Porque además no ven ni televisión ni leen periódicos. exactamente. No tienen idea. Exactamente. No tienen idea. Pero sí saben ver cuando la noticia es falsa. Porque a veces yo en el grupo... ¿Cómo sabes eso? Porque te lo cuento. Porque yo a veces, alguna noticia que me ha impactado en redes o en mis WhatsApp, etcétera, entonces, ¿Tus hijos te dicen, eso es falso? lo mando al grupo y me dice, ay, otra vez esta señora. Mamá, eso no es verdad. Hay que hacer el Pero fact-checking. yo sí he visto a muchos jóvenes caer dando por cierta una información que es falsa. Pues Que la lógica incluso te dice que es falsa, pero que ellos en el entusiasmo la dan por cierta. Ahora, que eso es lo que te está diciendo Rosita, pues Enrique. Uno quiere en el fondo escuchar lo que Exactamente. quiere escuchar. Oír. Exactamente. O sea, Entonces, eso es ¿cómo, el tema. y tú que estás en el tema, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo llegamos a consensos? Sobre todo por lo que la coyuntura que estamos enfrentando Bueno, por eso es en un contexto como el que te acabo de señalar en Mira, redes por sociales. eso es justamente ¿Qué hacemos? que nos polarizamos de tal manera. Yo voy a poner un ejemplo que tiene que ver con tu actividad, la empresarial. Ujú, ¿Ya? En este y en cualquier país, ujú. la grande, mediana, micro, pequeña empresa son empresarios. Sí, claro. Sí, claro. Todos son empresarios. Todos somos Eso empresarios. Hasta el señor que vende periódicos en la esquina, en su puesto, Obviamente. es un empresario. Obvio. Pero hoy, en Ujú, el Perú, ujú. a los empresarios les dicen empresarios cuando son de la gran empresa. Si eres micro y pequeña, no eres un empresario. Eres un emprendedor. No, el emprendedor es otro. Ay, verdad. El Ese era emprendedor MIPE. es otro. El que ha puesto ahora su restaurante nuevo. No, son las MIPES, la gran empresa, el emprendedor, el ancestral, el artesanal. Y creamos Además que una- lo curioso en eso es que cada uno de estos grupos que tú acabas de mencionar tiene su cierto nivel de rechazo y de simpatía. Exactamente. Mientras más chico eres, originas mayor simpatía. Exactamente. El más grande origina absoluta Es rechazo. poder
Exactamente. En cambio, el de abajo es pobrecito. Exactamente. Ay, pues la historia de, ¿cómo se llama? David y Goliat, Sí, siempre... Pero curiosamente, tú vas a encontrar que hay emprendedores que son mucho más ricos que algunos de los llamados Bueno, a empresarios. mí me pasó no hace mucho. Mira, oye, hay dueños de cadenas de restaurantes que les Bueno, dicen a emprendedores. ver, vamos Ahora que a ver. también todo depende de cuáles son los estatus. ¿Dónde está la riqueza del mundo? En los emprendedores de las tech americanas, ¿no? Ellos empezaron en garajes, Pero son en emprendedores. emprendimiento, Rosita. y mira a dónde llegaron. Así o es. sea, Pero mira, hace porque- un par de semanas estaba yo en Santiago, me fui, no voy a decir el nombre porque no lo voy a decir, de una empresa muy grande, internacional, que fomenta además el intercambio entre empresarial y tal. Y bueno, uno de los expositores, que era un argentino, creo, hablaba que él tenía un emprendimiento que ya había cumplido un año y que en ese año habían facturado $14 millones. sí, claro. Y yo digo, a ver, Chiquillos. un momentito, ¿cómo que un emprendimiento puede llamarse tal con $14 millones de facturación o de, suena el timbre porque suenan los perros, porque estamos en una casa, y eso se pasa. No estamos en un canal de televisión. Pero sí, hay, ¿cómo se hay- puede, ahora, todo depende de las realidades, pues, Enrique. Un vendedor de moliente que facture $14 millones de Pues va a dólares ser difícil. va a ser difícil. Perdóname. El Oye, otro no día, no es tan difícil. No, Perdón, la grimanesa, no, la grimanesa. por perdóname, favor, los mejores anticuerpos el del otro Perú. día me fui donde un médico que me ve mucho tiempo y conversando, le digo, ¿y doctor, ya dejó el hospital? Sí, ya dejé el hospital, pero ¿y entonces a qué se dedica ahora? Yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, en la facultad de la universidad, dedíquense a los negocios. Por ejemplo, un puesto de moliente. ¿Me estás ¿Así? hablando en serio? Totalmente. Dicho por un médico Totalmente. catedrático de Dicho por universidad. un médico catedrático de la universidad. Y le digo, ¿y por qué un puesto de moliente, doctor? Te deja de 3.000 a 5.000 soles al mes cada puesto. 8 puestos, ¿cuánto te deja? 5 por 8, 40.000 soles al mes. Ese es costos. No, utilidad, porque ahora me dijo, ya no tienes que levantarte a las 3 de la mañana para hacer los emolientes, ahora todo lo pides y por delivery te llega y ganas 40.000 soles al mes sentado en tu casa mientras la gente trabaja para ti. Ahora, yo Claro, le digo mi eso- conclusión fue, este médico tiene el negocio de los emolientes. Claro, ahora yo le digo eso a mi hija médico y obviamente sabes a dónde me va a mandar. Claro, te puedes claro. imaginar, ¿no? Pero a lo que voy es a que, ya, tú miras a un emprendedor que gana 40.000, 50.000 soles al mes, oye, entonces... Gana tú mejor dices, que muchos y claro, profesionales. Absolutamente. Así es es. lo que nosotros estamos, por ejemplo, desde las empresas que yo manejo, tratando de incentivar, y lo estamos haciendo con talleres binacionales, Rosita, y ahí les voy a en algún minuto, vamos a hablar del tema, porque es súper importante hacerlo, es fomentar la carrera técnica, que siempre se ha visto en menos. Y eso no tiene sentido, es la base de la pirámide. Ya, pero yo no quiero irme del tema y me me vas está a perdonar quitando, y me voy... está quitando la chamba. No, sí, claro. Pero, Bueno, volvamos al tema porque voy a- tenemos que llegar. pero lo voy a traer Oh, a mí- también... Yo ya aprendí. Lo voy a traer también con un tema actual, No. y es CADE. Hablemos. ¿A qué voy? ¿Por qué hacía esta diferencia de los empresarios? Porque justamente un candidato criticó a CADE diciendo que eso es donde está la gran empresa, Sí. cobran $3.000 Dicho sea y no paso, hacen voy a hacer nada. un breve paréntesis. CADE, lo digo para nuestros auditores de Chile, CADE es el equivalente a ENADE, con la diferencia que ENADE es un solo día y acá se hace CADE por 3. Entonces, CADE ha generado una serie de rechazos Sí. de los candidatos, etcétera. Pero si hicieras, Ahora, por ejemplo, ahora en este minuto, y nos vamos a seguir interrumpiendo, en esta versión de CADE, más le que otras cla- veces. le clavaron el San Benito de que era demasiado de derecha. ¿Y por qué no? Si el empresariado en general es de derechas, Pero, por los temas de libertad, etcétera, etcétera. exactamente, ¿Y cuál pero, es el problema en decirlo? además? pero justamente ahí vas a encontrar esto que decía Rosita, es decir, tienes en este momento una polarización dentro del mismo empresariado. El emprendedor no va a CADE, el de Gamarra no va a CADE, y de repente rechaza Yo creo que CADE, sí, Ay, sí, etcétera. Yo creo que sí. Ha no lo habido, sé. ha habido Yo- una concurrencia o sea, muy aspiracional Tremendamente distinta a la de que los yo he años visto anteriores, en todos ¿ah? los años. Sí, claro. Sí, bueno, las razones no las vamos a analizar, pero sí es Pero importante. sí es interesante hacerlo saber. Claro. O sea, subrayarlo. Este año, yo el año pasado no fui, pero de ahí para atrás, que la mayoría. El año pasado fue en Arequipa, pero fue más chiquito, Pero entonces... yo el año pero a partir de ahí para atrás.
el nivel de empresariado de este año tremendamente amplificado y Mucho joven. y mucha gente joven. Mucha gente joven. Muchísima gente joven. Y Y eso eso que en términos económicos no es ningún regalo. Pero mira cómo desde afuera y en las redes también se critica mucho. Entonces hay una polarización incluso dentro de un mismo sector o de un sector Porque no se que informa. tiene Reina. exactamente los mismos objetivos. Libertad, Sí. economía social de mercado, ¿no es cierto? O sea, todos tienen los mismos objetivos, pero hay una polarización ahí. Y no tienen, y por ejemplo, no tienen las mismas luchas. Y yo voy a poner un ejemplo que es para todos, la delincuencia. La delincuencia no debería dividir a nadie, la lucha contra la delincuencia. No debería. No. No debería. Pero Porque- ¿a quién extorsionan? ¿Te han extorsionado? No. ¿Me han extorsionado? A los No. empresarios. No, pero ¿qué empresarios? A los transportistas. A los pequeños. A ellos los A están ellos, extorsionando exactamente. porque los ven más desprotegidos. Y cuando ellos salen a marchar, ¿cómo no te vas a conmover y tratar de decir, oye, si Pero- yo pudiera, me Pero iría a marchar ¿cuánta conmigo? gente los ha criticado? Muchísima. Porque A la hay- gente joven por ir a marchar. No, A los al- violentos, yo para empezar, sí. No, Yo a los creo- choferes me refiero. Ah, no, obviamente. O sea, toda yo la me razón. refiero a que... Pero cuando vimos, no sé si vieron ustedes hace un par de semanas, porque han habido acá, dicho sea de paso, lo comunico a nuestros... Porque aquí nos ven en varios países, es decir, yo estoy muy contento por eso. Unos movimientos de transportistas porque los están matando. ¿Ah? Y bueno, una de las que fue notar, eso debería mandarse esa fotografía para el Time, para el premio mundial anual. En uno de los de parabrisas de estos buses grandes, en vez de poner a dónde va, o paro nacional, qué sé yo, decía, nuestras familias nos esperan. O sea, eso, si es que lo analizas profundamente, durísimo. es muy fuerte. Ya, Gente que son lo mismo que estos cretinos. Ahora, es que hay mucho cuento de ahí que analizar, digamos. Pero lo que pasa es que yo siento que se ha perdido el principio de autoridad. Y yo no entiendo por principio de autoridad para nada salir a reprimir marchas y a matar gente, sino hacer respetar La la ley. ley. Y entonces cuando la ley se empieza a incumplir por los chicos con buenas intenciones, porque no les da, pues, porque si tienen que pagar impuestos ya no gana 40.000. Entonces te lo digo yo que tengo una empresa de servicios y que mi socio más puntual le quiera cobrar sus ¿Te refieres a utilidades. tu estudio de abogado? Sí, claro, es la SUNAT. ¿Y qué gastos puedes tener en un estudio de abogado aparte de tu, no sé, pues Del de tu glamour. alquiler? De glamour. Pocos, pero todo pagas impuestos y perfecto. Me parece súper bien. Pero vamos dejando que se normalicen ciertas conductas que hacen que en este país ya no haya respeto por la autoridad. Pero yo te voy a poner un ejemplo de hace 2 semanas o 3 de el primer ministro diciendo, Primer ministro actual. el primer ministro actual, diciendo, no, las marchas van a quedar suspendidas o se les va a dar cierto tipo de licencias, pero ya con mucho cuidado. Pero estamos en estado de Pero emergencia, espérate, ojo, Enrique, ¿eh? exactamente, a Estamos eso en- voy. Estamos en estado de emergencia. Pero estaban los mineros Del Reinfo. informales del Reinfo Bien apertrechados. bloqueando la avenida Bancay y hasta con baños portátiles. Terrible. Entonces, y cuando le y preguntaron lo, eso, y lo van a terminar y ampliando. cua- parece, y cuando y cuando le preguntaron justamente ¿y por qué están ellos? Ah, no, es que ellos ya estaban y están sentaditos ahí y no Ah, molestan a nadie. Pero- Perdóname, Ay, qué horror. estaba bloqueando Qué la avenida mediocridad, Bancay. qué Pero mediocridad. mira lo que ha ocurrido y lo vamos a llevar acá de ella. Cuando nosotros, cualquiera, deja espacios vacíos, ¿no? Alguien lo va a ocupar. y ya los ocuparon. Claro. Cuando el empresariado, que no tiene nada que ocultar porque está trabajando, deja el tema político, deja de ocuparse de la cosa pública, vienen otros intereses y el Perú está tomado y todos están infiltrados. Y tú estás tocando el tema del Reinfo. Hubieron 2 candidatos, los López, muy valientes ambos, los felicito, sobre todo a López Chau porque fue capaz de estar presentarse en un auditorio que le era totalmente adverso y dijo lo que tenía que decir. Puede habernos gustado, probablemente A mí ciertamente no, porque de las izquierdas... probablemente ok, no nos gustó pero se porque presentó. nosotros tenemos otras cosas que defendemos, el libre mercado,
yo he conversado con Alfonso y siempre le decía, está bien, tú eres proempresa, pero dime, ¿cuántos ministerios vas a desaparecer? Porque tenemos que checar el Estado, tiene que haber una reforma del Por eso un Estado. socialista jamás te lo va a permitir. ¿Eres capaz de hacer una reforma no judicial como se debería? Bueno, y ahí, bueno, pero te digo, ambos. López Chau no lo dijo en la conferencia, pero lo dijo en prensa, Reinfo. Y el señor López Aliaga, con mucha valentía, el representante del Brocal, si no me equivoco, le dijo, usted tiene candidatos que están en la minería ilegal. Y pues le dijo que no, pero te das cuenta. Pero ahí hubo un error, porque cuando Carlos le dice, esto es así, tú lo tienes, y el entrevistado contesta, Carlos ya no tenía el micrófono abierto, entonces tú estabas en la segunda fila, yo estaba justo detrás tuyo, o sea, sí se podía oír lo que él le dijo, que él sí insistió en su teoría, eso lamentablemente no se vio. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay un poder tan grande, lo que yo quiero compartir con ustedes, la preocupación que yo siento y que tenemos que empezar a trabajar, porque las próximas elecciones, derecha, izquierda, por Dios, eso ya es historia de caricatura. Aquí nos estamos enfrentando entre la legalidad y la ilegalidad, entre la gente decente y la que no lo es. ¿Queremos ser un país tipo México? Creo que no. Pero a ver, tenemos que trabajar en el voto. sí. Tenemos que levantar la voz y decir esto no es correcto. Ahora, es muy tranca lo que estás pidiendo, Rosita, cuando se tiene una cédula que mide, pues ya no se tiene que hablar, 68 centímetros de alto. Yo lo sé. ¿Cuántos candidatos son, Enrique? 46. No, 36. No, 43. 39 quedan. No. ¿Por qué? Porque, No, son 43 partidos que tienen que participar. claro, pero hay con las alianzas hay 39. Pero pues solamente hay hay dos alianzas. Bueno, no Pero importa. ¿cuántos Yo he visto la candidatos hay cédula. en total? No Es lo que importa. te quiero decir. 39, Ya, 40. digamos que sean 40. 40 pero ya. son Ya, candidatos 40. a la presidencia. Estamos hablando de candidatos en total. El otro día son- dijeron algo así como 50.000. Dije, eso no puede ser Bueno, cierto. pero por ejemplo, Pero parece que sí es Pero cierto. es que tienes que multiplicar 40 por 130 más 60 más 5. va a ser muy difícil votar porque tienes que votar por senador, un senador por tu representación. Claro, es senador por la región, senador nacional, diputado, parlamentario andino. Y nadie Eso sabe. es solo una defensa. El Parlamento andino, pues, yo creo que vamos a tener que tener una parte 2 de todas maneras de este reloj. El Parlamento andino no sé. Una defensa, yo no sé para qué sirve eso. Pero bueno, lo que tenemos, por ejemplo, en los empresarios que no se dijo en CADE, que yo creo que era el momento de decirlo, y López Chau tuvo la generosidad de hablar de empresarios diferentes que están emprendiendo un liderazgo distinto al de los gremios tradicionales como Capitalismo Consciente, ESOY, y varios, habló de peruanos, peruanos no lo dijo, pero Perú Sostenible, y gente que está preocupada por otras cosas tratando de aportar al país, ¿no? Y lo mencionó. Entonces, en ESOY estamos trabajando, porque yo soy miembro de ESOY, estamos trabajando en una iniciativa que se llama Ante Todos Ciudadanos, que es una guía para que los empresarios puedan enseñar a votar a sus trabajadores, no decirles por quién votar, si es izquierda, derecha. Entonces, es bien interesante porque todavía tenemos tiempo, porque lo que nos dijeron en el CADE ayer es que van a decidir en marzo. Tenemos enero, febrero, Uti, marzo. En la cola. Y ahora que vamos a tener 5 minutos por cada lo que antes era Pero como un minuto. yo les decía, eso no es comprometerte, no es poner plata, porque nadie se atreve después de lo que pasó con el presidente, con Chicho Briceño. Se me fue el apellido Briceño. Que eso fue un espanto. Pero ¿por qué tendría que ser mal si lo haces de manera transparente? Si tú dices, yo estoy poniendo esta Escúchame cantidad... un ratito, yo no conozco de mi entorno, a ver, bueno, voy a ser políticamente incorrecto, digamos, pero en esa época conozco muy poca gente que no puso algo. No, claro, pero el tema es transparencia. Yo mismo, para empezar. O sea... Todo es cuestión de transparencia. Hay que hacerlo abierto, no está mal. Y el empresariado, como tú bien dices, defiende la economía de mercado porque esa es la que funciona y la que ha hecho que nuestras empresas
se fortalezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada de malo. Ahora, pero Hay que sí tengo decirlo. que discrepar contigo el tema de izquierdas y derechas. Mira lo que va a pasar en Chile el próximo domingo, domingo 16. Es que son las izquierda y elecciones, derecha. que ahí es Es izquierda y es izquierda y derecha. derecha. O sea, que parece paleontológico el tema, pero Ya, efectivamente pero ahí está. Chile no está en los niveles de corrupción y de economías ilegales. ¿Qué te pa- No, o sea, no, al nivel de Perú, no, está. Rosita, no te equivoques. No, yo sé que hay, No ¿ah? te equivoques, o sea, no existe la lacra que tenemos acá de la informalidad, porque Tiene inversa, 30% de o informalidad. sea, inverso a lo que se tiene acá Pero en el no- Perú. pero no- Pero no el me tema de refiero la a eso. corrupción, Pero no tienen economías criminales. No puede ser que en el Perú pase lo que pase. Y además, no creo, yo creo que lo que ha hecho el gobierno izquierdista en Chile simplemente porque no tienen las ha capacidades. destrozado el ha de- país. yo sé, yo lo veo, yo viajo mucho Ahora, a Chile. hay una cosa interesante, ¿no? Pero en los- nos volvimos a distraer. En los procesos electorales anteriores, todos los partidos trataban de ser de centro. Ah, pero eso es la Evitaban, para mí esa es la evitaban decir, mediocridad más grande de la tierra. evitaban me van a decir disculpar. soy de derecha, soy de izquierda. Hoy, no. Hoy día sí dicen soy de derecha, soy de Muy izquierda. pocos, mi querido Y Enrique. dicen el centro son los tibios. Yo considero que son tibios. Es como el Bueno. voto, como la abstención en el voto en el Congreso. Pero, ¿por qué alguien? A ver, yo les voy a poner esta. Yo me considero una persona de centro, ¿Sí? ¿sí? Yo creo en el libre mercado, pero Vamos a darle unos minutitos más a la doctora, porque ya se, aunque parezca mentira, se nos fue una hora. Vamos a darle vuelta. A ver, doctora, vamos a ¿por qué? discutir. Porque soy centro derecha, creo en todos los principios, pero y soy liberal. Pero entonces siendo eres centro, pues. Entonces no eres eres centro derecha. Ah, claro, centro derecha. ¿Y por qué centro derecha y no ¿Por derecha? qué? Porque ¿Cuál es la diferencia? derecha, como la están definiendo, Ah, como la están definiendo. No, Por no, eso pues ahí te está, digo. estamos mal. hay dos libertades. Yo creo en las libertades económicas a morir ¿Ya? y creo en la libertad de valores también. Ok. Entonces, hay una derecha en este país que es la derecha más tradicional, si Es que ahí quieres. estás confundiendo derechismo con conservadurismo. Exactamente. Ya, pero ¿Y qué son es? conservadores, No Pero- yo soy de derecha absolutamente y que Yo te diría también. que casi monárquico. pero a mí Esto- me dicen porque defiendo cosas como el feminismo, pero a niveles correctos, porque yo soy una Tú eres, persona que tú ha... eres absolutamente machista. A ti te encanta que te cierren la puerta del auto, que te paguen la cuenta del restaurante, salvo que tú decidas pagarla. O sea, no, te vas a poner... no soy machista, no te- pero me he criado, he salido profesionalmente en un ambiente machista y sí te digo, como lo he dicho en varias oportunidades que me han entrevistado, los 20 primeros años de mi carrera yo traté de que no se dieran cuenta que era mujer, porque para poder... ¿Cómo hiciste? Qué entretenido. Eso, eso va a ser... O sea, te puedes imaginar en un ambiente... Tú En el llegaste a Perú. conocer a Rafael Rosselló, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Rafi, ¿no sabes? Era lo más antiguo, lo más conservador, era... Y Samuel, yo siempre he dicho, paradójicamente, yo he tenido dos mentores, y dos mentores súper old Rafael fashion. Rosselló Y por eso me siento y te tan refieres a Samuel privilegiada, Gleiser. sí, que me dieron la oportunidad como mujer, y yo entiendo eso, que me valoraron a pesar de ser mujer. Y eso es bien importante y me ayudó a mí a Bueno, empoderarme. en esas épocas. Hoy día ya la cosa es completamente No es tan distinta. diferente, no es Yo tan creo que sí es diferente. diferente. Bueno, en fin, Ha no te voy a cambi- discutir. Ha cambiado mucho, pero por ejemplo, porque nosotros aguantamos cosas que las chicas de 30, 31 años, mi hija, o sea, a mí me tocaba reírme de algún chistecito porque si me ponía cara de tranca no volvía a ir al directorio, ¿entiendes? Pero las niñas de ahora no lo permiten y está bien. Eso está bien. Eso estoy Y de eso acuerdo está bien. contigo. Entonces, eso es lo que pasa, que por ejemplo, y yo lo dije en mi primera columna que escribí en Expreso, yo no que quise escribir en Expreso porque esos eran los DBA horrendos, decía yo, pero yo soy parte del problema. Mientras yo diga lo que tenga que decir y me permitan hacerlo, me convencí y lo hice. La primera columna, yo estaba de viaje todavía, fue ¿por qué entre la derecha nos estamos golpeando Porque es así tanto? siempre, lamentablemente es ¿Por así. qué no nos... Bueno, el reloj de Elena se dio vuelta, yo creo que ya lo vamos a poner en su sitio de nuevo. Como se habrán dado cuenta, mis queridos amigos, esto ha sido una conversación que se ha quedado absolutamente trunca, de verdad, absolutamente trunca, muchísimas cosas en el candelero. Bueno, yo creo que tú viajas también ahora, yo lo estoy haciendo ahora, a mi regreso los tengo ya comprometidos
Los quiero comprometer a los dos porque esto tiene que tener un... Sí, me parece muy bien porque yo no he terminado de decir todo lo que quería decir. Y esto tiene que ser antes de... Bueno, tenemos hasta abril todavía para las elecciones acá. Pero sí, me interesa mucho este tema este centro de derecha que... No, a mí me interesa más saber cómo hizo para seguir la carrera sin que se dieran cuenta que era un mujer. Que era hombre, sí. Bueno, yo antes de terminar les quiero dejar un ¡Ah, qué lindo, Juanca! Recuerdo de su paso por el reloj de arena. ¡Me encanta! Muchísimas gracias. Es la versión chica. Es la réplica. Es la réplica chiquita. ¿Y esos cuántos minutitos serán? Esos son 5. No nos alcanza. Ni siquiera para empezar la conversa. Muchísimas Una belleza. Gracias, Juan Carlos. Por el placer de tenerlos No, aquí. muchísimas gracias a ustedes. Ha sido una tarde... Que se ha pasado rapidísimo. Además. Pero increíble. Y con ustedes, mis queridos amigos, no se olviden de apretar el botón de suscribirse, y esto lo tengo que repetir para la gente de nuestra generación que no lo entiende, duros para el campesinado. Hay que apretar el botón de suscripción y darle otro clic a la campanita para que les avise cuando estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por su atención, ha sido una noche realmente encantadora con nosotros dos, nuevamente digo, grandes amigos y tremendos profesionales y muy buenos conversadores. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.